¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Es inicio de semana y tenemos información importante para usted. Hay un caso que ocurrió tristemente y lamentablemente entre Puerto Madero y Tapachula, cuando un taxi conducía a exceso de velocidad. Hay varias versiones del caso. Una de las versiones dice que se le ponchó la llanta, por lo que giró varias veces. Sin embargo, el automóvil no presenta ningún daño en el toldo, por lo que esa versión es bastante dudosa. Las consecuencias de esta volcadura lamentable es de que el chofer perdió la cabeza, quedó decapitado en un instante en el accidente. El cuerpo quedó del lado izquierdo del automóvil y del lado derecho, viéndolo de frente, quedó en la cabeza del conductor. Otra versión dicen que después de que se le ponchó la llanta, pasó a refregarse contra uno de los señalamientos, por lo que el chofer perdió la cabeza y luego en el movimiento salió disparado. Bueno, hay varias versiones. Lo que sí es lamentable lo que pasó, algo que no suele pasar y es desafortunado lo que ocurrió. Los familiares, lamentablemente, del chofer acudieron para reconocerlo y bueno, detectaron que era él, lamentablemente. Eso que le voy a presentar, más lo que usted verá a continuación, tendremos en el noticiero. A continuación, un aparatoso choque entre dos motociclistas dejó como saldo a una persona fallecida y 3 lesionados, en Tonalá, Chiapas. El presidente de la República Mexicana llevó a cabo la inauguración del Banco del Bienestar, en Ocosingo, Chiapas. Detienen a un sujeto por el delito de portación de arma de fuego en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Una madre y su hija fueron brutalmente aplastadas por un volteo en el municipio de Teopisca, Chiapas. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigaciones por el delito de homicidio en contra de un masculino en Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Un aparatoso choque dejó como saldo a una persona fallecida y 3 más heridas. Esto ocurrió allá en Tonalá, Chiapas. Alrededor de las 12 del mediodía del pasado domingo, un trabajador de Moto Express de nombre Carlos Alexis, de 22 años de edad, circulaba con preferencia sobre su motocicleta, cuando de pronto otro motociclista en estado de ebriedad, que también circulaba por ahí, en un descuido se impactaron. Lamentablemente, del fuerte golpe, el joven que trabajaba de motomandaditos perdió la vida de forma instantánea, mientras que los otros sujetos involucrados resultaron con lesiones en varias partes de su anatomía, por lo que fueron atendidos por elementos de protección civil. En el lugar de los hechos se presentaron diferentes corporaciones policíacas, quienes se encargaron de realizar las diligencias para que los infractores paguen por los daños ocasionados. Al instante perdió la vida uno de los conductores, el de motomandaditos. Los otros 3 que se habían atravesado al momento de que circulaba el de motomandaditos a muy alta velocidad, pues quedaron también heridos. El presidente de la República Mexicana llevó a cabo la inauguración del Banco Bienestar en Ocosingo, que va a ayudar a la economía de la región. El presidente de la República Mexicana llevó a cabo la inauguración del Banco Bienestar en Ocosingo. En el marco de los 458 años de la fundación de Ocosingo, el contador Gilberto Rodríguez de los Santos, acompañado de funcionarios de su cabildo, tuvo el honor de recibir y contar con la presencia del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como también del gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. El pasado sábado 9 de julio quedará marcado en la historia y en el corazón de todos los ocosinguenses, en un hecho sin precedentes, tras la inauguración de una de las 9 sucursales del Banco del Bienestar, en el municipio de Ocosingo. El alcalde ocosinguense mencionó lo siguiente: agradezco la grata visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que es una persona que tiene un corazón justo y equitativo, por traer mayor justicia social a los mexicanos, chiapanecos y ocosinguenses. Además, el presidente municipal dijo que la violencia hay que enfrentarla con la justicia, y Ocosingo no es la excepción, ya que la autoridad municipal es un aliado del gobierno federal y estatal, que juntos lograrán el progreso y bienestar de todos los mexicanos. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga.
El presidente de la República llegó a Chiapas y visitó varios municipios. En las imágenes quedó impreso el cariño que la gente le tiene al presidente de la República. Es increíble ver cómo responde la ciudadanía ante la presencia de López Obrador. Es parte de su gobierno, es parte de su carisma, el haber caminado tantos años. Desde los 18 años comenzó a incursionar en la política, a los 23 se incorporó directamente en el ámbito político. Y bueno, quizás todo este recorrido, la forma como ha gobernado y la diferencia entre otros presidentes que han habido en México, quizás eso ha marcado la diferencia. A pesar de que existen muchos detractores, como normalmente ocurre y como parte de la democracia lo permite, porque es un contrapeso. No todo puede ser de color rosado, no todo puede ser favorable, siempre tiene que existir lo que está en contra, y esto es parte de una normalidad. Sin embargo, considerando el actuar del presidente y cómo la gente lo recibe, uno se queda impresionado. En Ocosingo llegó, saludó a la gente que tuvo oportunidad de hacerlo, de manera directa. Muchos incluso de los políticos que estaban detrás de la valla, algunos tuvieron la oportunidad de saludarlo de mano, otros más se quedaron con esas ganas de saludarlo de manera directa. Pero al ser un evento político muy rápido en el que el presidente tenía que hacer la inauguración y tenía que salir a otro lugar, a otras inauguraciones, pues es muy difícil que él se quede a platicar con todo mundo. Como lo ha dicho en muchas ocasiones, quisiera estar más tiempo en algunos espacios, en algunos lugares con la gente, pero la carga de trabajo no se lo permite. Aún así, incluso presidentes municipales de otros municipios diferentes a Ocosingo se quedaron con el deseo de saludarlo y únicamente pudieron saludarlo de mano, de lejos, con la palma. Otros más no tuvieron ni siquiera esa oportunidad. Incluso otros presidentes vecinos de Ocosingo, pues no corrieron con esa suerte de platicar con él. Simplemente estuvieron detrás de la valla y el presidente, al salir, conforme iba ya a la camioneta que lo conduciría al centro del estado de Chiapas, pasó saludando a toda la gente. Como podía, le daban la mano, se tomaba la fotografía, tuvo oportunidad de abrazar a algunas personas que tenían alguna discapacidad y demostrando con esto su cariño. Y también demostrando que es uno, por no decir el único presidente de la República en México que tiene estas características, que es cercano al pueblo y que le da la mano, le brinda un beso a una persona, a un adulto mayor, a una anciana, a un niño, y esto quizás ha marcado la diferencia con otros mandatarios que son muy ríspidos en su forma de tratar a la gente. En el caso de Obrador, uno se queda impresionado, y es que independientemente de que hayan algunas cosas que puedan estar siendo observadas de diferente manera por los detractores, hay que reconocer que como ser humano es una gran persona, y uno lo observa porque al visitar Chiapas en los municipios del centro, la gente se desbordó totalmente, saludándolo, abrazándolo, y él también entregándose a la gente. En fin, eso es parte del recorrido que hizo el presidente de la República en todo el estado de Chiapas y que, desde luego, en Ocosingo le tocó también el poder inaugurar un banco más que formará parte de la economía y que va a ayudar a que los apoyos federales puedan encaminarse a través de esa institución bancaria de gobierno. Cambiando de tema, detienen a un sujeto por llevar consigo una supuesta arma. Esto ocurrió en San Cristóbal de las Casas. Con información e imágenes de Paladín Noticias, un sujeto en situación de calle fue detenido por autoridades municipales de San Cristóbal luego de que fuera denunciado por pasearse por las calles y avenidas con pistola en mano, misma que causaba impresión entre los transeúntes. Algunos ciudadanos denunciaron mediante redes sociales que un sujeto había sido visto por las calles caminando y jugando con un arma de fuego, por lo que autoridades comenzaron la búsqueda. Tras su localización, las autoridades le realizaron una inspección,
logrando encontrar un arma de plástico, por lo que fue detenido e identificado como chamán, quien ya ha sido presentado en ocasiones pasadas, pero siempre ha alcanzado su libertad bajo fianza. Porque los delitos por los que se le acusa han sido menores y solamente caen en el ámbito de lo administrativo. Pero recuerde usted que portar un arma, exhibirla, aunque sea de plástico, constituye un delito, así de sencillo. No es que sea una broma. Vamos a ver en qué termina esta vez el chamán en San Cristóbal. Una madre y su hija perdieron la vida tras ser atropelladas por un volteo allá en el municipio de Teopisca, Chiapas. Una madre y su hija fallecieron al ser aplastadas por un camión tipo volteo en el municipio de Teopisca, Chiapas. Este lamentable accidente se registró cuando 2 personas fueron arrolladas por una pesada unidad, por lo que diferentes cuerpos de seguridad y de emergencia trataron de brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente fue imposible porque ya no contaban con signos vitales. Las personas que presenciaron el brutal accidente actuaron de manera rápida y por ello decidieron detener al conductor para que no escapara y de esta manera respondiera por los daños cometidos. Tras detenerlo, lo cuestionaron y el conductor argumentó que no se dio cuenta de la presencia de las 2 personas. Minutos más tarde, un ministerio público de la Fiscalía de Justicia se presentó en el lugar para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento de los cuerpos. Las víctimas respondían a los nombres de Rosy, de 43 años de edad, y Abigail, de 7 años, quienes fueron entregadas a sus familiares para darles cristiana sepultura. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. La Fiscalía General del Estado de Chiapas investiga el asesinato de un masculino allá en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, abrió una carpeta de investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en el municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas. Luego de recibir la noticia criminal, elementos de la policía especializada acudieron a la bodega de materiales para construcción La Selva, ubicada en el municipio antes mencionado. En el lugar, localizaron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, quien respondía al nombre de Gustavo N., de 47 años de edad. El sujeto presentaba en su anatomía diversos impactos de proyectiles de arma de fuego. La familia de inmediato acudió a ese lugar. También la Fiscalía General del Estado refrendó su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Vámonos a un segmento, pero regresamos de inmediato. Al regresar, un taxista perdió la vida de manera instantánea al sufrir una volcadura sobre el tramo Puerto Madero-Tapachula. Una experta en educación detalló que la interrupción de clases por las vacaciones de verano representa un retraso de 2 meses y medio de aprendizaje. Un masculino fue captado por la cámara de vigilancia de una tienda, sustrayendo todo el dinero. Un trágico accidente dejó como saldo a un joven motociclista sin vida en Amatenango del Valle, Chiapas. Un motorrepartidor se terminó impactando contra una camioneta en la colonia Terán de la capital chiapaneca. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Lo que yo le decía al principio del noticiero, un lamentable accidente entre Puerto Madero a Tapachula. Esto fue algo lamentable porque el chofer quedó decapitado. Un taxista perdió la vida decapitado al sufrir una volcadura sobre el tramo Puerto Madero-Tapachula. Un taxista perdió la vida de manera instantánea al sufrir una volcadura sobre el tramo Puerto Madero-Tapachula. La tarde del pasado domingo, el número de emergencias recibió el reporte de que en el tramo Puerto Madero-Tapachula, a la altura del kilómetro 12, un aparatoso accidente se había registrado. Al lugar, rápidamente acudió el personal de Protección Civil, así como diferentes corporaciones policíacas, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
se supo que José Antonio N., de 38 años de edad, se desplazaba a bordo de un vehículo de la marca Nissan tipo Versa, con número económico 0859, cuando de pronto una de las llantas explotó, lo que hizo que perdiera el control del volante y diera varias vueltas sobre la carretera. Lamentablemente el conductor salió por la ventana y terminó decapitado. Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar, y fueron ellos quienes solicitaron la intervención de personal de servicios periciales. Posteriormente, acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo, para su traslado al CEMEFO, en donde sería reclamado por sus familiares. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Es inexplicable la forma de cómo ocurrió este accidente. Le digo que hay varias versiones. Una de las versiones dice que pasó a traerse la cabeza en un señalamiento. Sin embargo, la otra versión es la de que se le ponchó la llanta y dio varias vueltas. Lo que sí es de que la cabeza quedó a un lado y el cuerpo del otro lado. No se explica uno qué fue lo que pasó, lamentablemente. Descanse en paz. En otras noticias, una experta en educación, según detalló que la interrupción de clases por las vacaciones de verano representan un retraso de 2.6 meses de aprendizaje para los alumnos. Con información e imágenes de López Dóriga Digital. La interrupción de clases por las vacaciones de verano representan un retraso de 2.6 meses de aprendizaje para unos 5 millones de alumnos de educación básica en México, lo que puede agudizar el rezago generado por la pandemia. Advirtiendo esto, la especialista Daniela Rosales, gerente de Kumon México. El rendimiento académico es en estos momentos uno de los mayores retos a vencer en México y en toda América Latina e incluso a nivel global, destacó la especialista en un comunicado. De acuerdo con esta empresa de educación extraescolar, las pérdidas en el aprendizaje durante el receso de verano pueden ser de hasta 2.6 meses en habilidades matemáticas y de 2 meses en habilidades lectoras a causa de la interrupción de las actividades académicas. Un alumno del último grado de primaria, es decir, sexto grado, tiene una pérdida acumulativa de aprendizaje escolar de hasta 18 meses, derivado de la brecha que significan los periodos vacacionales, sostuvo. Rosales resaltó que el cerebro se debe activar y ejercitar todos los días y en edades tempranas. Cuando no se hace, puede afectarse el aprendizaje de las materias más susceptibles de ser olvidadas por el alumno, sobre todo en procedimientos como las operaciones matemáticas, lecturas y escritura. Rosales recordó que la mayoría de los alumnos que ingresaron a primer grado de primaria durante la pandemia, que es el curso en donde aprenden a leer, no lo han logrado o tienen grandes deficiencias, debido a que el 75% de los estudiantes no aprovechó las clases en línea. Totalmente en desacuerdo con lo que dice este especialista, y es que lo está viendo desde el punto de vista empresarial, o sea, desde el punto de vista en el que el alumno tiene que estudiar las 24 horas del día, no tiene por qué jugar, no tiene por qué convivir, no tiene por qué tener una convivencia social con la familia o incluso con sus mismos hermanos o amigos. Desde el punto de vista de lo empresarial, el ser humano no tiene por qué descansar, pero hay una característica importante en los periodos que son de receso y vacaciones. Mientras el alumno se mantenga en la escuela constantemente, con una actividad constante, técnicamente y psicológicamente los especialistas han determinado, y no lo han dicho hoy, sino lo han dicho desde el principio de los tiempos en que nació la educación. El ser humano, por cualquier cosa y cualquiera que sea, tiene que tener un receso en cuanto al aprendizaje. La intención del receso es de que se incorpore al ámbito social, porque al hacerlo normalmente por las tardes y noches, que es cuando también tiene tiempo para dedicárselo a la escuela, las tareas, las actividades, pocas veces convive con la familia como tiene que ser, sin ninguna exageración de actividades. Los recesos son para que exista psicológicamente un descanso en el cerebro. Bueno, pero otra de las cosas, menciona este especialista que un alumno
durante toda su vida escolar tiene alrededor de no sé cuántos meses de rezago educativo. Hay un problema efectivo en México y no solamente en este país, sino en toda Latinoamérica. Resulta que los modelos educativos están fincados en un esquema y un modelo en el que el alumno aprende con una persona enseñándole enfrente. Y eso es uno de los problemas básicos que ha tenido el aprendizaje en América Latina. El alumno no ha aprendido a ser autodidacta, no ha aprendido a ser autosuficiente en el asunto del aprendizaje. Motivo por el que, si no existe una persona que le esté diciendo que estudie, no estudia. Y eso lo podemos comprobar con nuestros hijos o con las personas que vemos que estudian. Llegando a la escuela, muchos, si no todos, algunos, tiran el cuaderno, intentan liberarse de toda esta carga escolar. ¿Por qué? Porque el modelo educativo le ha enseñado que el maestro o el papá tiene que estar al frente enseñando. Es muy difícil los modelos como el japonés, en donde el alumno es autodidacta. El alumno busca el conocimiento. Claro, este es un asunto de raíz que es muy difícil poderlo acabar. Sin embargo, bueno, lo que dice el especialista lo está viendo desde el punto de vista técnico y físico, pero desde el punto de vista psicológico, el niño tiene que tener un espacio de esparcimiento y de convivencia social, y para eso son los recesos educativos. Cambiando de tema, un hombre fue captado por las cámaras de vigilancia al momento de que asaltaba en una tienda con arma en mano. Un asalto a mano armada se registró en una tienda de conveniencia en el municipio de Palenque, Chiapas. Un sujeto armado asaltó en una tienda de conveniencia que se ubica a pocos metros de la gasolinera Yaxchilán, sobre la carretera calzada Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Palenque. Los hechos se registraron alrededor de la 1 de la tarde del pasado domingo 10 de julio del 2022, cuando un asalto se reportó al 911. Trascendió que el sujeto ingresó a la tienda como un cliente, pero al pasar unos minutos, sacó una pistola y amagó a los empleados, amenazando a la cajera con dispararle si no le entregaba el dinero de la caja. Al obtener el dinero, el asaltante salió huyendo del lugar con rumbo a los terrenos baldíos que se encuentran a un costado de la misma tienda. Aunque los elementos municipales realizaron un operativo, no lograron detener a nadie. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Un trágico accidente dejó como saldo a un joven motociclista sin vida en Amatenango del Valle, Chiapas. Con información e imágenes del Heraldo de Chiapas. En la carretera federal San Cristóbal-Comitán se registró un fuerte accidente en donde lamentablemente un joven perdió la vida de manera instantánea. El accidente ocurrió a la altura del arroyo San Nicolás del municipio de Amatenango del Valle, lugar al que se trasladaron diferentes cuerpos de seguridad para verificar lo sucedido. Se supo que los hechos ocurrieron cuando el joven, a bordo de una motocicleta conducida por él, desde luego, por la carretera mencionada, pero de pronto él perdió el control de la unidad, por lo que terminó derrapando, situación que lo hizo salir de la cinta asfáltica y terminar cayendo, recibiendo varios golpes y sufriendo múltiples lesiones, lo que le quitó la vida de manera instantánea. A pesar de que portaba el casco, este no lo protegió. Pobladores y automovilistas que circulaban en ese momento sobre el lugar reportaron a los cuerpos de emergencia y a diferentes cuerpos de seguridad, quienes de manera inmediata se trasladaron al lugar. Más tarde, un ministerio público se presentó para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo para luego trasladarlo al CEMEFO, en donde se le practicaría la necropsia de ley. Y hablando del casco, algo importante que es un aspecto de seguridad, es un utensilio, es un objeto que sirve o que es obligatorio y que sirve para resguardar la vida. Sin embargo, muchos de los cascos que venden en baratijas, en lugares específicos donde los encuentra usted en 400 pesos, 300 pesos, o incluso se regatea el precio hasta 250 pesos. Estos cascos no representan una seguridad para el ciudadano. Desgraciadamente, al momento de observar un casco en una tienda, lo primero que nos hace pensar es de que es un elemento de seguridad y lo compramos y siempre buscamos el más económico. Las consecuencias son tales que en muchos accidentes en donde han participado
motociclistas, mototaxistas, etcétera, han perdido la vida incluso con el casco. Pero la respuesta es muy sencilla. Esos cascos son construidos con plástico común, como los plásticos de la cubeta, de la cocina, como los plásticos de los trastos, y no representan seguridad alguna. Los mejores cascos son aquellos que tienen una certificación y sus precios están más allá de los 2.000, 2.500. Es cierto, no hay recursos para comprarlo. Muchas veces se busca lo más barato por la economía actual. Sin embargo, hay que tomar en consideración que cuando uno compra un casco económico, el riesgo en caso de accidente es incluso de poder perder la vida. Y ahí está la balanza. Uno puede decidir la seguridad o la economía. Un motorrepartidor, otro accidente más. Un motorrepartidor falleció al impactarse contra una camioneta en la colonia Terán de la capital chiapaneca. Un repartidor terminó impactándose contra una camioneta en la colonia Terán de la capital chiapaneca. Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este lunes en la colonia Terán, en donde un motociclista resultó herido luego de colisionar contra un automóvil particular. Testigos oculares mencionaron que sobre la calle Tercera Poniente y Segunda Norte de la colonia Terán, un repartidor se impactó contra una camioneta de la marca Volkswagen. Tras el choque, el motociclista salió proyectado, terminando tirado sobre la cinta asfáltica. Ante los hechos, personas dieron aviso a los números de emergencias, y fueron los paramédicos de Protección Civil quienes arribaron al lugar para darle los primeros auxilios a la víctima, quien había sufrido varias heridas en el rostro. Tras las verificaciones, los paramédicos decidieron trasladar al lesionado hacia un hospital de la ciudad, ya que presentaba diversos golpes en su anatomía. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Me voy a un segmento, pero regreso en un instante. Manténgase con nosotros. Al regresar, el conductor de un vehículo perdió la vida al accidentarse en la comunidad de La Guaje, del municipio de San Cristóbal de las Casas. Una vivienda quedó completamente calcinada luego de un posible cortocircuito en el municipio de Palenque, Chiapas. Según los datos de la ONU y la CIA, hay un 50.5% de hombres, frente a un 49.5% de mujeres en el mundo. Una niña extraviada sobre la carretera federal Ocosingo-Palenque ya fue entregada a sus familiares. Un vehículo en su modalidad de taxi terminó completamente calcinado en Ocosingo, Chiapas. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. El conductor de un vehículo perdió la vida al accidentarse en la comunidad de La Guaje del municipio de San Cristóbal de las Casas. Con información e imágenes de la red. Entre los fierros retorcidos de su misma unidad, perdió la vida el conductor de un vehículo compacto en la comunidad de La Guaje de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con información recabada, el accidente fue reportado en los primeros minutos de este lunes, en donde diversas corporaciones se hicieron presentes. Al llegar al lugar, se percataron que el copiloto ya no tenía signos vitales, por lo que procedieron a sustraer el cuerpo y apoyándose con pinzas hidráulicas lograron rescatar el cadáver que estaba prensado entre los fierros retorcidos de la unidad Nissan Tsuru. Se supo que el conductor del auto compacto se encontraba grave, por lo que fue trasladado de urgencias por paramédicos al Hospital de las Culturas. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Pues un accidente muy lamentable y sobre todo muy fuerte, el exceso de velocidad. El aguaje está saliendo de San Cristóbal hacia Comitán, o sea, hacia Ocosingo, subiendo y al terminar exactamente la loma, ahí está el aguaje. Ahí los automóviles pasan a muy alta velocidad. Donde hay un puente es muy peligrosa esa zona, sobre todo por el columpio que hay. Una vivienda quedó completamente reducida a cenizas luego de un posible cortocircuito. Esto ocurrió en el municipio de Palenque, Chiapas. Una vivienda quedó completamente calcinada luego de un posible cortocircuito en el municipio de Palenque, Chiapas. En pocos minutos las voraces llamas acabaron con una vivienda, en donde los habitantes no pudieron hacer nada para sofocar el siniestro.
A través de una llamada realizada a los números de emergencias, fueron alertadas las distintas corporaciones policíacas y los cuerpos de auxilio, quienes se movilizaron hasta el lugar indicado. El incendio se registró en la colonia Valle de Balam y se presume que fue provocado por una falla en el sistema de distribución eléctrica, calcinando enseres domésticos, artículos personales y hasta documentos de la familia afectada. Con la ayuda de una pipa, una brigada de protección civil municipal de Palenque logró combatir el siniestro, aunque el fuego había consumido más del 90% de la vivienda. La familia afectada ahora se encuentra pidiendo ayuda a las autoridades y a la población en general de Palenque, pues se han quedado sin nada. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. ¿Sabía usted que hoy, 11 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Población? Algunos datos interesantes de la población son: en este planeta habitamos 7.800 millones de personas. Claramente cada día nacen más de 370.000 y mueren unos 155.000 según los datos. La mayoría de las personas se ubican en China, India y Estados Unidos. En América Latina está Brasil, México y Colombia. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas y la CIA, actualmente hay un 50.5% de hombres frente a un 49.5% de mujeres. Es decir, que nos estamos quedando cada vez con menos mujeres. Por su parte, la ONU habla de un crecimiento drástico de la población en los últimos 50 años. Esto a causa del aumento de la esperanza de vida al nacer, el descenso de la mortalidad infantil y los cambios en las tasas de fecundidad. Estos factores han aumentado a su vez los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Pero lo malo es que gran parte de la población, cerca de 1.000 millones de habitantes, viven en pobreza extrema, con el equivalente a 40 pesos diarios para comer. En contraste, la población más rica es de 62 millones y tiene más de $1 millón cada uno, o 20 millones de pesos. En otros términos, los más ricos son dueños del 46% de la riqueza de todas las familias del mundo. Esta situación hace que la población mundial vivamos en desigualdad y, por lo tanto, sin acceso a muchas cosas como un buen trabajo, vivienda, alimentación de calidad, salud, educación, cultura y esparcimiento. Qué contraste, ¿verdad? Usted vio cuántos, más de 1.000 millones de pobres del mundo, en pobreza extrema. Pero bueno, ahora, los más ricos, los que usted acaba de escuchar, la cantidad que acaba de escuchar, el porcentaje que le acabo de decir, es gente que en algún momento ha tenido una consecutividad en su familia respecto a los recursos que mantienen. Es decir, los padres le han dejado a los hijos, de los hijos le dejan a los nietos y ha ido propagándose poco a poco esa riqueza. En algunos casos se ha ido haciendo más y permanecen en la opulencia, teniendo también las mejores oportunidades. En algunos otros casos la riqueza se da por lo disparejo que es respecto a las oportunidades. Algunos tienen mayor oportunidad que otros, mientras unos tienen oportunidad de conseguir, por ejemplo, un trabajo que les permita ganar 50,000 pesos, otros únicamente aspiran a un trabajo en el que puedan ganar a lo mejor el mínimo, que pueden ser 5,000 pesos mensuales. Ahora, en algún momento en la vida, esta situación se ha ido separando. Cada vez nacen más personas y se han convertido en pobres, engrosando esta población. ¿A qué se debe? Lo que decía la nota, los hábitos, sobre todo de cómo se va desarrollando la sociedad. Normalmente las familias que tienen pocos recursos económicos tienen en promedio entre 5 y 10 hijos. Los que tienen mayor cantidad de dinero planifican y dicen, bueno, nada más puedo tener 2 o 3 hijos. Y entonces mire usted cómo, mientras en un lado nacen 1 o 2, en otro lado nacen 10, incluso 15. Y por eso están destinados a continuar con ese problema de la pobreza. Pero así las cosas, sale a colación por lo que el día de hoy, 11 de julio, se celebra el Día Mundial
de la población. Cambiando de tema, una niña extraviada sobre el tramo Ocosingo-Palenque ya fue entregada a sus familiares. Una niña extraviada sobre el tramo Ocosingo-Palenque ya fue entregada a sus familiares. La tarde de este lunes 11 de julio del 2022, una niña de 6 años de edad se encontraba caminando sola sobre la carretera federal Ocosingo-Palenque, a la altura de la comunidad San José El Contento. Al percatarse de esto, vecinos del lugar abordaron e interrogaron a la menor, preguntándole por su nombre y qué hacía sola por ese tramo. La niña mencionó que se llamaba María Vázquez, y sus papás respondían a los nombres de Florencia López y Eliseo Vázquez. Ante esta situación, se dio aviso a los números de emergencias, y una unidad de la Policía Municipal arribó al lugar, y los elementos de esa corporación se encargaron de recabar los datos, para iniciar con la búsqueda de los familiares. Minutos después se dio con el paradero de la madre, quien llegó hasta el lugar para recoger a su hija extraviada. Por protocolo, la menor junto a su madre fueron trasladadas a las instalaciones del Subsemun en Ocosingo, para que mediante un oficio, la niña fuera entregada a los familiares. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. ¿Qué caso es el de la niña? Desde el barrio Mayas, ¿no? Salió del barrio Maya. Ahora mire, caminó, pasó por las instalaciones del INI, frente a la rotonda de la Cibacteca, solita la niña. Usted vio las imágenes de ella, muy pequeña. Pasó las gasolineras, caminando. Llegó al Contento. Estamos hablando de entre la rotonda y el Contento, es aproximadamente 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros hasta donde la encontraron. Llegó y bueno, al llegar a un domicilio le preguntaron que qué estaba haciendo por ahí. No sabía la niña ni de dónde era. Afortunadamente, a través de la red y con la información que circula en algunos grupos, de inmediato se dio aviso y los familiares llegaron, los papás. Qué bueno que esto terminó en simplemente un susto. Y gracias a la gente del Contento, que de inmediato notificó a través de la red para que los papás pudieran ir por ella. Qué bueno. Un taxi local terminó en cenizas tras incendiarse en Ocosingo. La tarde de este lunes 11 de julio del 2022, un percance se suscitó en las inmediaciones del barrio San Sebastián. Según la información recabada, un automóvil de la marca Nissan tipo Suru en su modalidad de taxi local con número económico 128 transitaba por las calles de ese barrio cuando de pronto se apagó sin motivo aparente y al tratar de encenderlo no arrancó y en un momento a otro las llamas aparecieron. Como pudo, el conductor salió de la unidad y vio cómo ésta se consumía rápidamente. De inmediato dieron aviso a los números de emergencia y elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Ocosingo arribaron para sofocar las llamas, pero lamentablemente la unidad ya se había quemado en su totalidad. Afortunadamente, en este percance solo dejó daños materiales y no pérdidas humanas. Seguramente un problema eléctrico fue lo que propició el incendio en esa unidad. Yo lo invito a que visite Abarrotera Belén. En Plaza y Abarrotera Belén encuentra usted todos los productos que usted necesita, despensas, artículos de limpieza, bebidas, útiles escolares y además cuentan con el servicio de mayoreo y medio mayoreo. Para sus fiestas en la dulcería Chido Chido podrá encontrar todo lo necesario. Recuerde que se encuentran ubicados en Periférico, norte-oriente del barrio Sausal en Ocosingo, Chiapas. Visite a Abarrotera Belén, en donde su dinero sí tiene valor. Regreso en un instante, manténgase con nosotros. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a las 7 con más información. Soy Jesús Cepeda Alfonso y me despido. Le deseo que esté usted muy bien.